Hoy voy a hablarles acerca de la venganza con un tema acerca del vengador de la sangre. Así se llama, el vengador de la sangre. Y es muy llamativo este pasaje. Nosotros los seres humanos somos propensos y hay un deseo natural de nosotros de vengarnos, ¿no? Seguramente cuando alguien se mete contigo o se mete con la gente que amas, surge de manera casi espontánea un gran sentimiento de resentimiento, de odio, de rabia, de venganza, de amargura, de querer hacer daño. Eso seguramente todo lo hemos vivido en algún momento. De hecho, la sociedad colombiana es una sociedad muy, muy vengativa. Aquí ocurre mucho derramamiento de sangre todos los días, a través de homicidios, a través de sicariato, a través de planes para quitarle la vida a otros. Este es un país que ha derramado muchísima sangre durante cientos de años. Así que vamos a tumbar eso en nuestros corazones y como hijos de Dios, no importa el país donde te encuentres, vamos a ser cristianos perdonadores. Esa es la idea. Nos estamos acercando cada día más al tema del perdón y sé que este tema del perdón nos va a ministrar profundamente, pero antes de llegar allá es necesario detectar en qué estamos fallando. Por eso venimos hablando del alma, venimos hablando de la depresión, hemos hablado del suicidio, hemos hablado también de la falta de amor, del faltante de amor, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de los celos y ahora estamos ya en el tema de la venganza. Permítame leerle Proverbios capítulo 20, versículo 22, Proverbios 20, 22. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Este pasaje es muy corto, pero si te lo aprendes, si lo escribes, si lo pones en la pared de tu habitación, si lo pegas en alguna parte, si lo pones en tu celular, no sé, hay muchos mecanismos para aprendernos con mucha facilidad la Biblia hoy. Y este pasaje dice, no digas yo me vengaré. ¿Qué dice la palabra? No digas eso, que te vas a vengar. Espera a Jehová y él te salvará. ¿Qué tengo que hacer yo? Esperar. Ahora, la venganza es de Dios, pero la venganza no ocurrirá en mi tiempo, que es allí donde mucha gente falla, cuando no ven el resultado inmediato. Te quiero contar que todos aquellos que han hecho lo malo recibirán de parte de Dios su pago, pero no será tal vez en el tiempo que nosotros tenemos estipulado. En la palabra del Señor nos insta y nos anima a no vengarnos, a no tomar la justicia en nuestras manos. Y eso es lo que yo quiero dejarte en esta hora de la noche, no a la venganza. Yo quiero animarte a que saquemos eso de nuestro corazón. Obviamente le quiero decir que todos hemos cometido errores. Muchos de nosotros nos hemos vengado de alguien. Muchos de nosotros hemos lastimado a alguien que nos hizo daño. Muchos de nosotros hemos tomado la justicia en nuestras manos, pero al final, ¿cómo se siente la persona? Vacía. Se siente mal, se siente sola, se siente sucia, se siente miserable de haber hecho eso, porque la venganza no es buena, no es buena para nada. ¿Sabe? El problema de nosotros es que vivimos en una sociedad que le gusta vengarse. Por eso hay mucha gente que va a pedir consejo donde no lo debe pedir. Y alguien seguramente te podrá dar un muy mal consejo diciéndote, sí, ¿por qué no te vengas? No, la palabra nos dice todo lo contrario, no te vengues. Ahora, no vengarse no significa que las cosas se van a quedar así, que saldrá el otro inocente. No, la Biblia dice Dios no tendrá por inocente al malvado. No, Dios no será burlado. Dios, la justicia humana sí, el hombre podrá corromper, el hombre podrá sobornar, pero Dios no podrá ser burlado. Ahora, yo le voy a hablar del vengador de la sangre. Y este pasaje
Es un pasaje bien curioso que está en la Escritura y a mí me gustan mucho estos textos que casi no se predican y casi no se enseñan. Me gustan muchísimo. Y quiero que usted me acompañe por favor a Números. Números es un libro de la Biblia, capítulo 35. Vamos a ver acerca de el vengador de la sangre. Números capítulo 35. Y yo espero que usted tenga toda la atención puesta en esto. Y quiero contarle que una de las cosas que más aborrece Dios es la venganza, porque normalmente la venganza va acompañada del homicidio, va acompañada del derramamiento de sangre. En este país, lastimosamente, se ha matado a una persona por una deuda. Se ha matado a una persona por 50,000, por 100,000 pesos. Se ha matado a una persona porque falló, porque se robó algo, porque le fue infiel a otro. Y le quiero contar que no existe ninguna razón para vengarse y menos para quitarle la vida a alguien. No hay ninguna razón que justifique eso. Incluso vamos a leer lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento cuando alguien mataba a otro, qué era lo que ocurría allí. No hay ninguna razón para que nosotros tomemos la venganza en nuestra mano. De hecho, hemos cometido muchos errores, muchos de nosotros, y yo tengo que dar un paso al frente y decir, yo era una persona muy vengativa, muy vengativa, muy vengativa. De hecho, en una ocasión de mi vida, a una persona que me había hecho algo, fui hasta su casa, golpeé a esa persona, era un amigo mío, había sido una persona que de verdad había hecho muchas cosas y yo creía que se justificaba, y después de haberle hecho daño físicamente me sentí muy miserable, me sentí muy mal, pero aparte de eso al otro día tenía una demanda por lesiones personales. Mire, imagínese lo que provoca la venganza. Esto ocurrió, claro, obviamente hace muchos años, y obviamente ha podido ocurrir algo más, un homicidio. Todo esto, ¿dónde comenzó? En el alma, en el corazón, cuando uno comienza a atesorar esos pensamientos. Hay gente que está tan predispuesta a la pelea que si alguien lo mira mal, si alguien en otro vehículo lo cierra, si alguien no lo atiende como es, hay personas que están tan predispuestas que en su corazón todo el tiempo están matando. Homicidios en el corazón. Esto ocurre y seguramente lo vamos a ver esta semana, cómo uno puede matar a alguien en su corazón. Entonces, antes del homicidio físico, hay que desmontar, antes de que ocurra eso, el homicidio que hay en el alma. Hay gente matando todo el tiempo. Hay gente deseando que otro se muera. No le van a hacer nada, pero le desean que se muera. Ojalá se muriera, ojalá algo le ocurriera, ojalá le pasara algo, que ojalá le cayera un avión, ¿no? Ojalá pensamientos de muerte. Y en el Antiguo Testamento hay un pasaje que es muy sorprendente, que habla acerca de las ciudades de refugio. Resulta que Dios le había dicho a Moisés que cuando ellos cruzaran a la tierra prometida, establecieran 6 ciudades que serían ciudades de refugio para los homicidas, pero no para los homicidas que eran culpables, sino para aquellos que no eran culpables. Había una muerte involuntaria, un homicidio que ocurrió a través de algo que no se premeditó, que no se planeó. Entonces, mientras esa persona era juzgada por el pueblo, él podía huir a una ciudad y tener un refugio allí, porque seguramente los familiares de esa persona lo iban a asesinar. Así que Dios le dijo a Moisés y al pueblo que establecieran 6 ciudades que fueran refugio para el homicida, que no fuera homicida con intención, sino que fuera un homicida que simplemente no lo quería hacer. Vamos a leer Números capítulo 35, que es un pasaje muy interesante acerca del tema de la venganza. Dice, ciudades de refugio, versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os
señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Entonces aquí la Biblia dice, no lo hizo por venganza, no lo hizo por celos, no lo hizo por rabia, no lo planeó. Porque cuando alguien planea una muerte, cuando alguien es premeditado, cuando hay alevosía, cuando alguien dice, ya sé cómo lo voy a matar, eso es una cosa horrenda delante del Señor. Y le voy a explicar el por qué. Primero, porque Dios dio la vida y solo Dios la puede quitar. Segundo, porque esa persona que nosotros juzgamos en el hoy, Dios no la juzga en el hoy. Dios ve todo un pasado. Dios sabe por qué es así. Dios sabe cuáles son sus traumas. O sea, Dios mira con otros ojos incluso al que hace algo malo. Dios lo mira con otros ojos. Nosotros lo miramos en el hoy, en el acto cometido. Dios no. Ahora, tercero, ¿sabe algo? Criar un hijo es una cosa dispendiosa. Invertir en un hijo, invertir en la descendencia, en su educación, en su comida, en su crianza. Todo esto es un proceso bastante largo, costoso. Es un proceso que implica mucho sacrificio personal de parte de los padres. Y sabe qué tristeza para los padres, por lo menos lo digo en este país, que han tenido que sepultar a un hijo o a una hija por una venganza absurda, tonta, por una pelea de novios, por una pelea de amigos, por una riña, por un partido de fútbol, por el color de una camiseta, por una diferencia política. ¡Qué absurdo es eso! Entonces Dios le dijo a Moisés, cuando ustedes estén en la tierra, van a ser 6 ciudades, 3 a un lado del Jordán, 3 al otro lado, de refugio para aquel que haya matado sin intención. Y dice la palabra en el versículo 12, y os serán aquellas ciudades para refugio, para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Dice, ¿huirá de quién? Del vengador. ¿Cómo se llama esta palabra? El vengador de la sangre. Normalmente cuando había una muerte, salía alguien que se conocía como el vengador de la sangre. Vaya usted en nombre de la tribu, en nombre de la familia, en nombre del clan. Usted será el vengador de la sangre. Vaya y lo mata. Ahora, aquel que había matado a otro, cuando venía el vengador de la sangre, no tenía derecho a defenderse, porque el otro venía acalorado, porque el otro venía ya con un pensamiento de muerte. Entonces yo noto aquí que Dios quiere impedir más derramamiento de sangre inocente. Así que Dios a aquel que no tenía culpa lo esconde o lo lleva a un lugar de refugio, a un lugar donde el vengador de la muerte no podía entrar. ¿Cómo se llamaban estas ciudades? Ciudades de refugio, ciudades donde el vengador no iba a poder entrar, mientras el homicida podía ir a juicio y podía estar delante de la congregación y podía contarle a ellos qué era lo que había pasado. Versículo 13. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 al otro lado. Entonces dice el versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiciere de muerte a otro sin intención. Subraye por favor la palabra sin intención. Sin intención. ¿Cuántas veces alguien lleno de venganza mató a otro sin darle la oportunidad de que explicara el porqué? Sin darle el beneficio de la duda. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué le quitó la vida? Entonces, si era sin intención, podía llegar a aquella ciudad. Pero mire las causas por las cuales había un homicidio. Versículo 16. Estoy leyendo Números 35. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Dice con instrumento de hierro, una espada,
una hacha, algo que fuera de hierro, si lo hiriere con eso y muriere, el homicida morirá. Versículo 17. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Ahora, instrumento de hierro, instrumento de piedra, instrumento de madera, lo hirió y murió, homicida es y morirá. ¿Qué le espera al homicida? ¿Qué le espera el que mata a otro? ¿Qué le espera el que le quita la vida a otro? Obviamente, si no se arrepiente, si no se pone a cuentas con Dios, morir. De hecho, la gente que le quita la vida a otra gente no vive muchos años. De hecho, hasta sus propias generaciones serán víctimas de ese homicidio. Ahora, ciertamente dice, morirá. Pero sigamos leyendo. Ahora, dice el versículo 19, el vengador de la sangre, así se llama el tema, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. ¿Cómo se llama esa persona? El vengador de la sangre dará muerte al homicida, cuando lo encuentre, lo matará. Cuando Caín mató a Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 10 dice la palabra del Señor, Dios hablando con Caín, le había preguntado por su hermano. Caín, cínico, le había dicho, yo no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y el Señor le contesta y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué ocurre con la sangre? Le voy a contar algo que pasa muy poderoso con la sangre. La sangre desde la tierra clama por justicia. Y dice que cuando había un homicida, vendría el vengador de la sangre, y a donde agarre el homicida tenía toda la facultad y todo el derecho de matarlo. Ahora dice el versículo 20, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó, sin enemistades, o echó sobre él en cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Qué tremendo esto. Dice que si lo hizo sin intención, si arrojó una piedra y le cayó al otro encima, si tiró una hacha y le cayó, será traído a juicio, no morirá, pero tendrá que ser desterrado, tendrá que irse a esconder a una ciudad, refugio, y solo podrá regresar cuando el sumo sacerdote muera. Y si el sumo sacerdote vivía muchísimos años, no podría regresar. Vamos a volverlo a leer, que me parece muy interesante este castigo. Y dice el versículo 26, acompáñeme por favor. Entonces dice el versículo 26, mas si el homicida saliere fuera el versículo 25, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. De todas maneras, quiero decirle, hablando de la venganza, que aunque el homicidio no fuera premeditado,
no fuera un homicida culpable de haberlo hecho, tenía un castigo. Sería exiliado, sería desterrado a una ciudad refugio donde tendría que vivir allí. Y la norma era, vivirá en ese lugar hasta que el sumo sacerdote muera. Entonces el sumo sacerdote podía vivir 20 años más, o 30 años más, o 10 años más, yo no sé, pero había un qué, un castigo. Aunque el homicidio no fue con intención, de todas maneras tenía que tener qué, un castigo. Dios siempre hará qué, justicia. Ahora, ¿por qué Dios castigaba de esta manera? Porque seguramente si Dios absolvía a esa persona inmediatamente, sus familiares se iban a sentir muy mal. ¿Cómo así? Mírelo, ahí está el que mató al hermano, el que mató al hijo, el que mató al papá. Mírenlo, ahí está. Entonces parte de que esa persona, de que esa familia, de que esa tribu sintieran que había ocurrido justicia era si este hombre era hallado inocente, si bien es cierto cometió un homicidio, pero no fue su intención, de todas maneras tenía que ser exiliado. ¿Y cuánto tiempo pasaría en el exilio? En el exilio, meses o años. Y esto lo condicionaba era la salud y lo longevo que fuera el sumo sacerdote. Qué llamativo esto. Por eso en nuestro país no puede haber justicia si no hay reparación. No puede haber justicia si la gente ve a aquellos que han hecho mal en las calles, como si nada hubiese pasado. Entonces Dios le dice al homicida, tendrás que irte, sí, tendrás que vivir en una ciudad refugio, pero si sales de esa ciudad, no respondemos por ti. Mire lo que dice la palabra, versículo 28. Mas si el homicida, ¿cómo lo llama la Biblia? Homicida, saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió. Y otra vez viene la palabra, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Entonces tenía un castigo, ¿no? Ahora escúcheme, no era el castigo de morir, no era el castigo más severo, pero de todas maneras era el castigo de ser exiliado. Había un castigo. Y yo quiero decirte que yo puedo hacerle daño a la gente. Sí, pero luego vengo y me arrepiento también. Pero quiero decirte que sí o sí habrá un castigo. Habrá un castigo y una venganza de parte de Dios. No tan severo si me arrepiento, pero de todas maneras no quedará en limpio. No tendrá Dios por inocente al malvado. No saldré victorioso, digámoslo, después de haber hecho daño aquí. No, habrá que pagar. El apóstol Pablo fue un hombre que mató cristianos. Y sí, se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Pero el Señor le dijo que le iba a enseñar a padecer por causa de su nombre. Y uno de esos padecimientos y una de esa paga que él tuvo que hacer y dar por causa de lo que él hizo, es que muchas veces lo quisieron matar. Y muchas veces lo golpearon. Y muchas veces lo reventaron. Y muchas veces pasó por muchas necesidades. Pero una de las cosas que yo noto en la vida del apóstol Pablo es que parte de su paga por el daño hecho es que los judíos no lo quisieron a él. No fue aceptado entre los judíos porque el apóstol Pablo fue el que le predicó a los gentiles. Entonces, ¿qué te quiero decir? Listo, no lo mataste con intención. Ahora te vas a ir a un exilio, te vas a ir a una ciudad refugio. Pero de todas maneras tienes ahí un castigo. Y si te sales de la ciudad y estás fuera del límite y te encuentra el vengador de la sangre y te mata, el vengador de la sangre será absuelto. Él no tendrá culpa. Voy a volvértelo a leer. Dice el versículo 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió,
y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Qué tremendo es esto. Él tendrá que pagar. Y no es que, listo, yo pedí perdón y ahora me devuelvo. No, tendrá que pagar. Y sabe, muchas veces ocurría algo curioso, y es que como había esta ley, entonces antes de que llegara el homicida a la ciudad de refugio salían a cazarlo para que no alcanzara a llegar hasta la ciudad de refugio. Era algo bastante curioso. Entonces dice Deuteronomio capítulo 19, acompáñeme, versículo 11. Veamos un poco más acerca del vengador de la sangre. Dice el versículo, voy a leerlo desde el 10, Deuteronomio 19, 10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová su Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. ¿Qué es la venganza? Es derramar sangre. Ahora, muchos no han matado a alguien físicamente, pero sí en su corazón, y no significa que no sea nada delante de Dios. Dios quiere que tú y yo no tengamos un corazón ¿qué? Vengativo. No quiere eso Dios. Dios quiere que tengamos un corazón ¿qué? Perdonador, un corazón pacificador, un corazón misericordioso. Y dice la palabra del Señor, versículo 11. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo, este sí tuvo culpa, y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad lo enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en la mano del vengador de la sangre para que muera. Si había alguien que se metía allí, infiltrado, ¿sabe qué había que hacer? Sacarlo y tenía que morir. Esa ciudades refugio solo eran para gente que habían matado sin intención. Permíteme leerle el versículo 4 de ahí mismo de Deuteronomio 19. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haberle tenido enemistad con él anteriormente. Versículo 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leño. Me va a poner un ejemplo. Y al dar su mano en el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Y me muestra cómo puede ocurrir un accidente. Están en el campo, están con un hacha. Usted sabe que el hacha es una pieza de metal, pero está sustentada por una pieza de madera, y de pronto, rompiendo algún tronco, saltó el hacha y con tan mala puntería que queda clavada en el pecho o en la cabeza de otro ser humano y muere. Automáticamente al ver eso, el homicida tenía que huir a una ciudad refugio, esconderse hasta el momento de ser llamado a juicio, porque si se quedaba allí seguramente sería asesinado, porque la venganza es algo que los seres humanos tenemos muy fuerte, muy arraigado en nuestras almas. Dice el versículo 6, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Entonces el homicida tenía que corra, porque si te alcanza el vengador de la sangre, morirás. Ahora, ¿sabe? La venganza Dios no la quiso entre su pueblo. Por eso el Señor ahí mismo en Deuteronomio capítulo 32, el versículo 35 dice lo siguiente. Deuteronomio 32,
35 dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza. Él pagará a su tiempo el pie de esa persona que resbalará y el día de su aflicción está ¿qué? Cercano. Dios no quería que su pueblo tuviera venganzas. Y yo quiero decirte hoy, Dios no quiere que tú seas una persona vengativa. A veces hemos tomado la venganza en nuestra mano. A veces hemos hecho justicia en nuestra mano. No, dale espacio a la justicia de Dios. Deja que Dios sea el que juzgue. ¿Por qué Dios estableció esta ciudad de refugio? Para que hubiese personas haciendo lo malo sin castigo. No. ¿Unas ciudades corruptas? No. ¿Ciudades donde había la impunidad? No. Dios con estas ciudades pretendía generar un espacio donde la persona pudiera refugiarse y pudiera defenderse y pudiera decir por qué ocurrió o cómo ocurrieron los hechos. A veces nosotros nos apresuramos y a veces juzgamos a la ligera y a veces condenamos y a veces ejecutamos y a veces maldecimos y a veces hacemos daño y a veces destruimos. Quiero decirte, no hagas eso, porque el único que puede y sabe cómo vengarse es Dios. En la palabra del Señor, también cuando David tuvo ese problema con Saúl, en 1 Samuel 24, versículo 12, David le dice esto a Saúl: juzgue Jehová entre tú y yo, véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Yo le puedo decir esto, mire, todos los que te han hecho daño, si tú no te metes, si tú no haces justicia, si tú no eres el vengador de la sangre, quiero decirte que Dios y solo Dios hará ¿qué? Justicia. No puedo decirte hoy que será pronto, pero puedo decirte que será en el tiempo marcado por el Señor. Dice ahí en Deuteronomio, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción estará cercano, está cercano, y lo que les está preparado se apresura. En algún momento aquel que te hirió, aquel que te hizo daño, aquel que vino y te usó y luego te dejó, esa persona recibirá, porque esa es la ley, porque Dios no quiere que la gente se quede sin justicia. Ahora, en este caso, yo debo orar al Señor y decirle, líbrame, Señor, de ser el vengador de la sangre. Yo no quiero tener sobre mi conciencia, sobre mi corazón, que otra persona perdió la vida por mi mano. No quiero eso. Libra, Señor, mi vida de hacerlo. La venganza puede ir desde hablar mal de otro, puede ir desde hacer que otro pierda un empleo, mover una influencia, cerrarle una puerta, dañarle la reputación, dañarle el prestigio, dañarle el buen nombre. No hagas eso. De hecho, hace algunos días hablaba yo con un joven, con alguien, y le comentaba un caso que a mí me ha parecido sorprendente, el caso de una muchacha cristiana que ella estaba enamorada de un muchacho de la iglesia donde estaban, de la comunidad cristiana. Y entonces esa niña, el muchacho era músico, ella invita a ese muchacho a que le dé clases de música en su casa. Y el muchacho obviamente accede, pues vive de eso, llega a la casa, está dándole clases, están los dos solos y ella aprovecha ese espacio de soledad para insinuársele al muchacho. ¿Sabe una cosa? El muchacho le dice a ella que él no quiere tener nada con ella, que no se equivoque, él simplemente va por unas clases y esta muchacha llena de celos, llena de odio, llena de resentimiento, llena de venganza, luego va a la comunidad cristiana y dice que este muchacho la ha violado, ha abusado sexualmente de ella. Viene un juicio contra el muchacho, obviamente unas demandas. Este muchacho va a un juicio, es la palabra de ella contra él, tiene él en contra
que fue a meterse a su casa, no hay testigos de lo que pasó, esta muchacha se victimiza, llora, esta muchacha hace todo un show, monta todo un espectáculo siniestro y demente, y este muchacho finalmente tiene que ir a la cárcel, acusado como José, injustamente de una violación. Pero como Dios es justo, un día, años después, esta muchacha ya no tiene un minuto de paz, un minuto de sosiego, un minuto de tranquilidad, un minuto donde ella, su conciencia no la acuse, y esta muchacha años después tiene que confesar la verdad. Ella tiene que reconocer en la iglesia, tiene que reconocer ante todo el mundo que todo fue un invento de ella, y este muchacho que estuvo pagando prisión, finalmente es liberado. Liberado con odio, con amargura, con resentimiento, sintiéndose mal, pero le quiero decir que aunque esa muchacha pidió perdón, tuvo que pagar unas consecuencias. Así que antes de vengarte, yo quiero decirte, piénsalo muy bien porque seguramente pagarás unas consecuencias, porque seguramente algo ocurrirá cuando tú tomas la justicia en tus manos. Algo ocurrirá cuando tú haces lo que tienes que hacer, entonces te pones al nivel del otro y el otro también es igual a ti, te sientes delante de Dios tan sucio como esa persona que te hizo daño. Yo hoy quiero animarte a que saquemos de nuestro corazón todo sentimiento de venganza. Dios no quiere la venganza, Dios quiere gente perdonadora. Y obviamente hay cosas de cosas y hay personas, te abro mi corazón, que se merecen el castigo, se lo merecen, pero deja que Dios obre. Yo no vengo a decirte, es que eso no fue nada. No, obviamente, dolió, fue trágico, fue aterrador, fue doloroso. Claro que sí, yo no lo estoy diciendo lo contrario, yo no lo estoy negando. Claro que sí, fue un evento de tu vida horrible, claro que sí. Nunca debieron haberte hecho eso, claro. Pero el que vengará será el Señor. Él dará el justo pago a cada persona. Así que esta es una buena noche para orar, para pedirle al Señor que nos perdone y para pedirle al Señor que si tiene que hacer justicia, la haga. ¿Sabe? Cuando uno le pide a Dios justicia, esa justicia también obra. Esa justicia obrará en su momento. No le pidas a Dios que a tus enemigos les vaya mal. No le digas a Dios cuál será su sentencia y su condena. No le digas a Dios cuál debe ser su castigo. Deja que Dios actúe y Dios actuará. Alguien derramó sangre, alguien fue homicida. Esta es una perfecta noche para decirle al Señor que te perdone, pero también decirle, Señor, si por causa de eso yo hoy pago unas consecuencias, ¿como cuáles? La gente se mete conmigo, la gente me humilla, como le pasó a Pablo. La gente me golpea, Pablo era perseguido, Pablo era humillado, pero yo no veo a Pablo tomando una espada y matando cristianos de nuevo. No, él entendió, él dijo, seguramente esto es el pago que tengo que dar por causa de que derramé sangre. Seamos conscientes cuando hemos hecho daño. Y hay gente que ha hecho daño y quiere que su vida continúe como si nada. No. Si te arrepientes, obviamente el castigo será menor. Cuando David mató a Urías para quedarse con Betsabé, vino el profeta Natán y lo confrontó y David se arrepiente y el Señor le dice, el profeta le dice, Dios ha remitido tu pecado, no morirás, pero el hijo que esperas sí morirá. No morirás tú, debías morir, pero como te arrepentiste, ahora morirá es tu hijo. Sí habrá un pago, sí habrá una consecuencia, sí habrá un castigo, no tan severo, no morirás tú, rey, pero sí morirá el bebé. Entonces, dejemos que Dios obre, dejemos que Dios actúe, porque Dios no tendrá por inocente al malvado. Amado Dios, muchas gracias te damos en esta hora de la noche. Te bendecimos y te exaltamos. Líbrame de ser un vengador de la sangre. Líbrame de untarme también, mancharme de venganza. Seguramente hay gente que nos ha hecho daño. A algunos de ellos
les ha hecho mucho más daño que a mí. Pero no importa la escala de ofensa, ayúdanos a entender que tú pagarás, Señor. Y ayúdame a entender que la venganza, el odio y el resentimiento me hacen muchísimo daño a mí. Quiero descansar en ti sabiendo que en algún momento aquella persona que hizo el mal recibirá lo que tú consideres justo. Yo no puedo indicarte cómo hacer justicia, porque tú eres aquí el justo juez. Yo puedo equivocarme en mi apreciación, yo puedo pedirte que le des un castigo y puedo ser exagerado o quedarme faltando. Simplemente tú sabes cuál es la justa medida de disciplina para cada persona. Y en lo personal, te pido perdón por lo malo que yo le he hecho a otras personas, por el daño causado, por el mal que he provocado en otros, y te pido que tengas de mí misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.